Ya estamos en directo. Entonces deja copiar el enlace y te lo comparto. Claro que sí, muchas gracias. Excelente. Ya a ver si ya sale como tal o aún Sí, no. sí, ya sale. Quedó perfecto. Ahí estamos, amigo. Ok, entonces ya. ¿Sí? Eh, bueno, principalmente muy buenas noches o tardes a las personas a las cuales nos están en la transmisión. Me da mucho gusto el tenerlos. Y si, bueno, a la comunidad de Psicoplenitud, en la cual agradezco también el labor de compartir y seguirnos en estas transmisiones. Y hoy tengo el gusto de estar con Francisco, en el cual hemos tenido esta parte de comunicación, aportar ciertos puntos de vista. Entonces, un gran amigo, una gran persona, un profesional. Y te agradezco mucho por estar aquí, Francisco, en este espacio en el cual vamos a estar compartiendo y también que la audiencia tenga interacción con tus comentarios. Para nosotros es de gran interés y poder leerlos y llegar a ciertos puntos en los cuales una respuesta ante ello. Entonces, ¿cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Muchas gracias, Eric, primero que nada por la invitación. Para mí es un gusto, es un placer poder estar compartiendo contigo esta experiencia y con todos los que van a estar aquí observando la transmisión. Y pues me siento bastante contento, con frío pero contento. Sí, ha estado haciendo frío, ¿verdad? Entonces, tráiganse su cafecito, su té, algo en lo que nos lleven a cabo esta transmisión. Entonces, Francisco, me gustaría que compartieras esta parte de tu formación, por favor, y para que la audiencia, mediante esta parte de que llevas a cabo. Claro que sí, con mucho gusto, Eric. Bueno, mi nombre es Francisco Jiménez, soy licenciado en psicología, también tengo esta especialidad en psicoterapia gestalt relacional y tengo esta formación de orientación en sexualidad, que también es precisamente lo que he logrado vincular, esta orientación sexualidad, perdón, en la psicoterapia gestalt relacional, que por eso le da una perspectiva muy sensible, que es lo que vamos a poder detallar en unos momentos y con mucho gusto podríamos empezar a hablar de este tema tan fascinante que es la sexualidad desde una perspectiva plena, desde una perspectiva sin tabú, sin estigmas, que por desgracia creo que hemos caído en el error de estigmatizar lo que es la sexualidad. Un ejemplo muy claro podría ser cuando las personas hablan de sexualidad. Inmediatamente, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza, Eric? ¿Qué es lo que a ti te pasa cuando habla la gente de sexualidad? Yo he observado que hay cierto tabú en el cual también, como que no hay una situación totalmente favorable ante este tema de la sexualidad por también las cuestiones de los mitos, las cuestiones también en las que tiene que ver desde un constructo totalmente sociocultural o familiar, o también parte de la religión, entre otras cuestiones. Y me viene a la cabeza eh, una parte que tiene que ver con nuestra orientación o nuestra identidad. Exactamente. Y bueno, esta perspectiva la logras observar gracias a que pues eres un profesional que ha trabajado en este sector de salud. Por desgracia, en nuestra sociedad muchas personas limitan la palabra sexualidad a lo que vendría siendo la penetración, las relaciones coitales. En muchos casos termina siendo eso, olvidándose de los conceptos más básicos, empezando por la palabra sexo. Cuando preguntas en algún salón de clase, en alguna conferencia, en alguna comunidad,
¿cuándo ha sido la última vez que han tenido sexo? Empiezan a hacer cuentas y te dicen, no, pues a ver, 7 por 4 y le quito 2, y empiezan a hacer todo en el calendario a ver desde cuándo fue la última vez que tuvieron una interacción coital, una relación coital. Se confunden los términos, porque el tener sexo es precisamente hacer esta distinción biológica entre lo que es masculino y femenino, y muchas veces lo limitan a solamente esta parte. Y por eso es que el tabú, por eso es que el estigma, por eso es que cuando llega una institución a querer enseñar lo que es educación sexual, los papás pegan el grito en el cielo, porque piensan inmediatamente que les vas a ir a enseñar el Kama Sutra, en que van a salir más expertos en todas las posiciones sexuales que lo que tú podrías saber. Y es que ese es el problema, que ni siquiera los conceptos más básicos sabemos utilizarlos de la forma adecuada, de una forma sana. Entonces, cuando llegamos a este pronóstico de que vamos a utilizar la palabra sexo, los niños inmediatamente entran en este shock y los papás peor. Es algo de lo que también tenemos que trabajar, y esto también es educación sexual, empezando a utilizar los términos adecuados, el concepto real de las cosas, y sobre todo, de poco a poco irnos permitiendo hablar más sobre este tema, que creo que, si hemos observado, han existido distintas crisis a nivel mundial por esta situación de la sexualidad, esta situación en la que, si te has dado cuenta, por desgracia, muchas personas están empezando a hacer ¿cómo decirlo? Como estas protestas a nivel mundial, con estas marchas defendiendo a la población femenina de los países, a querer quitar este estigma de que la mujer es como un objeto sexual, y que se ha empezado a movilizar alrededor de todo el mundo. Y soy fiel creyente de la idea de que si supiéramos, si empezáramos más bien a tratar la sexualidad desde niños, toda esta cuestión del abuso sexual, de las violaciones, del acoso sexual, quedarían prácticamente de alguna u otra forma eliminados. ¿Por qué te digo esto, Eric? Porque creo que en gran parte es que al niño no se le enseña a empoderarse de su propio sexo, de su propio cuerpo, de su sexualidad. No se le enseña lo que es un pene y una vagina, desde que empiezan a preguntar, y de hecho me han hecho esta pregunta muchas veces: oye, Paco, ¿cuándo es la ocasión indicada para hablarle a mi niño de sexo? Y es una pregunta muy común. Los niños hablan y preguntan sobre sexo. Los niños son muy curiosos. Un niño ve que tiene pene y ve que su compañerita tiene vagina y dice: oye, pero ¿por qué yo no tengo eso? ¿O por qué yo tengo esto? ¿Qué me pasó a mí? Y es importantísimo hablarle con los términos adecuados al niño. Yo que muchas personas intentan evitar de alguna forma u otra el hablar con los términos adecuados, como por ejemplo el decir pene o vagina. Y cuando lo hacen, lo intentan disimular utilizando unos sobrenombres como pajarito, como pirrín, como pito, y también con le dicen galleta, le dicen cosita, le dicen colita, y no lo son. Y el problema es ese, que no son conscientes de su propio cuerpo los niños. Y esto de verdad, al empoderarlos en su sexualidad, puede prevenir desde violaciones, acoso sexual, y todo este tipo de situaciones que se están dando y que a la fecha pues está explotando la bomba, porque precisamente nos cerramos a no querer hablar y discutir de estos temas de una forma sana. Sí, Francisco, bien como lo mencionas en esta parte, ¿no? Los puntos importantes en los cuales hace referencia, y desde el núcleo social en la cual, desde mi punto de vista, ¿no? Hay ciertos tipos de familia, y uno de ellos en el cual me llamó mucho la atención es la familia centrípetas, en las cuales, por ejemplo, se les menciona que son familias en las cuales son muy apegadas, ¿no? Entonces, también, como bien lo mencionas, ¿no? A veces toda una familia vive en una casa, ¿no? Y hacen actividades juntos. Entonces yo percibo o pienso en esta cuestión de que no hay una privacidad en cada uno de ellos, ¿no? Y también mediante ellos se lleva cierta repercusión mediante esta cuestión que haces de al niño se le pseudoeduca mediante la cuestión de esto es tu nariz, esto es tu boca, y ignoran la parte del pene, de las cuestiones que tienen que ver con ello, ¿no? Entonces esa parte no la tocamos y seguimos con las piernas, con los pies. Entonces esto que acabas de mencionar es fundamental, ¿no? La parte de mencionar las partes del cuerpo tal y como son, y mencionarles mediante la cuestión de
qué funcionalidad, mediante la cuestión también de te va a salir vello púbico, también la parte también de vas a tener ciertos cambios que tienen que ver con la parte biológica o fisiológica como tal, entonces conlleva esto que acabo de mencionar. Exactamente. Y es algo vital, ¿no? En este desarrollo del ser humano. Y a final de cuentas, nadie estaría aquí si no fuese por la sexualidad. Si nuestros padres no hubiesen tenido esta interacción coital, no estaríamos aquí. Es gracias a esta parte. Y todos hemos sido productos de esta sexualidad. Y es muy extraño que seamos una especie que la sigamos rechazando, o que la estigmaticemos, o que inclusive la usemos como negocio, por todos los temas de la prostitución, por todos los temas de la pornografía. Es algo impresionante. ¿Que es válido? Claro que sí, pero el problema es que por eso es que son un tan buen negocio, porque sigue siendo un estigma, sigue siendo prohibido hasta cierto punto en la sociedad que las mujeres y los hombres disfruten de su sexualidad plenamente. Hace poco escuché a una persona decir una frase que me movió mucho, y mencionaba que cuando una mujer tenía relaciones sexuales abiertamente con varios hombres, se le consideraba una puta. Así lo dijo, tal cual. Mientras que un hombre se le consideraba un héroe, un hombre hecho y derecho, un macho alfa, y con estas formas de adjetivos. Y entonces le pregunté, ¿y a qué se debe que pienses de esta manera? Y me dijo que era más valiosa una llave que abriera muchas puertas a que una puerta que se abriera con muchas llaves. Y dije, mira qué nivel de insensibilidad tenemos, que comparamos a una mujer y su sexualidad con lo que es una puerta y a un hombre con lo que es una llave, empezando desde ahí viéndolos como objetos. Es algo terrible, que eso también se tiene que trabajar y enfocar, porque creo que desde que deshumanizamos a las personas, ahí empieza el error. Verlos como objetos de placer, objetos que te permiten alcanzar o abrir puertas, como lo expresaba este hombre, que creo que es una situación muy desensibilizada que tenemos que trabajar, sobre todo en los casos de la exploración de la sexualidad. Las personas se asustan, en su gran mayoría, cuando hablamos de parafilia. Parafilias venga a ser lo que sería a lo mejor un tipo de fetiche, algún tipo de forma creativa de disfrutar tu sexualidad, como lo vendría siendo desde una relación de trío, una relación de los swingers, que son muy famosos hoy en día, que hacen este intercambio de pareja, el utilizar juguetes sexuales en la relación, el poder interactuar de una forma sexual, pero plena del hombre, en el sentido de, por ejemplo, que el hombre se permita gemir dentro de la relación coital, que eso es otro tabú, ¿eh? El hombre no llora, el hombre no pide ayuda, el hombre no puede gemir, no puede mostrarle a su pareja que está disfrutando de la relación coital, como si fuera a verse vulnerable, como si fuera a mostrarse débil al momento de demostrarle a su pareja que está disfrutando de la relación coital. Y es algo que hasta el momento sigue siendo un estigma muy fuerte, muy grande aquí en México sobre todo, que se tiene esta mentalidad de el hombre no puede. No, el hombre tiene que ser el que logre satisfacer a su pareja, no al revés. Y es algo terrible que se sigue moviendo todos los días, y existen 3 reglas de oro para poder lograr a obtener una satisfacción sexual plena, o al menos así lo manejo yo. Cada quien tiene un punto de vista diferente, pero yo creo que existen estas 3 reglas de oro. La primera tiene que ser consensuado. Sí o sí, tiene que ser consensuado, 2 personas tienen que estar de acuerdo, o las personas que vayan a interactuar tienen que estar de acuerdo con lo que va a pasar, con lo que van a hacer. Esa es una regla. La segunda es que tiene que ser con una persona mayor de edad, porque si no llegas a ser mayor de edad, obviamente hay muchos problemas legales y hay muchos problemas de los cuales podrían, de alguna forma u otra, inculparte, inclusive en el caso de que, aunque no haya pasado, o sí, igual ya está, o sea, puede ser condenado como un delito sexual. Desde el momento en el que accedes, por ejemplo, a una cita con una persona menor de edad, ya puede ser inclusive partícipe de sospecha.
Entonces es de mucho cuidado tener este tipo de situaciones. Y por último, que los dos estén logrando disfrutar de la experiencia, porque llega el caso en el que están teniendo o experimentando algo novedoso en su relación coital, en su relación sexual, y de repente uno de los dos deja de disfrutarlo, inmediatamente se convierte en sinónimo de violación. Si la persona dice, sabes que esto que estás haciendo ya no me está gustando, por favor para, y la otra persona no lo hace, inmediatamente después de haber sido algo consensuado en un inicio, puede terminar volviéndose en violación. Entonces es de mucho cuidado. Siempre hay que estar consciente de la forma en la que estamos interactuando con nuestra pareja, con esta persona, para que también esté disfrutando la interacción. Y obviamente también buscar que la interacción y la satisfacción sea, a final de cuentas, mutua. Porque eso es lo sano. Lo que es sano, lo que es mutuo es sano. Entonces esto también incluye la sexualidad. Sí, también esta mención que retomamos, ¿no? De la cuestión de los mitos principalmente, y también he escuchado en el cual, por ejemplo, los hombres antes de llegar al matrimonio tienen que pasar por un filtro en el cual, digamos, vayan a un prostíbulo y ahí experimenten, mediante en el cual la mujer conlleve ciertas expectativas en el cual el hombre ya está experimentado, el hombre ya conoce, el hombre solamente tiene que conocer de las relaciones en las cuales tiene que ver con el tema de mediante la penetración, mediante la medida del pene, entre el ancho, entre otras características. Entonces, la mujer conlleva ciertas situaciones de minimizar o ciertas situaciones de no tomar en cuenta que también ella tiene que llevar todo este contenido mediante a los ambos llevar este equilibrio o esta igualdad mediante las situaciones en las cuales planteas. Entonces es una situación que yo observo también de mucho peso, ¿no? Porque si nos vamos a la parte de la sexualidad mediante la crianza, no cuántos padres o cuántos los que forman parte llegan a ver a su hijo en el cual conlleva cierto material pornográfico, cierto material en ciertas redes sociales, y por ende yo he observado que hay un reprimimiento, un castigo, y mediante ello se ignora la orientación mediante este tipo de acciones. Entonces, conlleva que el joven o el adolescente conlleve toda una situación de culpa, una situación también de emocionalidad en la cual, ¿qué hago con ello? ¿Hacia dónde ha dirigido? Y también toda esta cuestión que se ha estado hablando de voy a ser castigado, es un pecado mortal, ¿qué va a pasar después? Entonces, bien como lo planteas, este es un peso totalmente en el cual ambas partes conllevan una situación totalmente eh, de mucha situación que llega a ser totalmente no funcional, porque también conlleva, como lo has mencionado, ¿no? Las parafilias o también trastornos que tienen que ver con aspectos de la parte de, si no mal recuerdo, si corrígeme si es de la parte de la sexualidad o parte en la cual hay una situación de falta de erección o eyaculación precoz, entre otras situaciones. Entonces, sí es un tema en el cual, como bien lo has mencionado. Uh-huh. Sí, y mira, ahora que mencionas otra vez las parafilias, es importante el, el platicar un poco sobre esta situación y también esta deshumanización que se hace o esta falta de hombría que se le considera, por ejemplo, a un hombre que tiene disfunción eréctil o un hombre que tiene eyaculación precoz. Son situaciones que a final de cuentas las terminan estereotipando, las terminan discriminando. Dicen, mira, no eres hombre suficiente porque no se te para el pene. O mira, no eres hombre suficiente porque no lograste satisfacer a tu pareja de manera sexual. Y entonces se mete en esta idea tan insensible de hacerle creer a un hombre que deja de ser hombre en el momento en el que su pene no es lo suficientemente erecto o no es lo suficientemente resistente para poder estar en una relación sexual. Y que a final de cuentas muchas de estas situaciones, si hay un factor biológico, pero muchas son psicosomáticas. Puede ser un gran peso el que pueda sentir esta persona, una gran presión sobre sus hombros de tener esta idea, comprarse esta idea de, ¿sabes qué? Es que yo tengo que satisfacerte, yo tengo que hacer mi mayor esfuerzo porque tú disfrutes. Y entonces se les olvida el disfrutar, se les olvida su propia satisfacción. Y hay personas que es todo lo contrario. Personas que terminan volviéndose de alguna forma u otra completamente insensibles y entonces nada más buscan la satisfacción propia.
utilizando de alguna forma u otra a la persona con la que están interactuando como un objeto masturbatorio. Me voy a satisfacer sexualmente, nada más, y no voy a permitir que la experiencia sea mutua. Entonces es algo muy frío, es una forma muy fría de observarlo y parte de la idea que se ha vendido a través de la sociedad. Entonces, es algo que creo que es importante el tocar. Sí, Sí, Francisco, mira aquí, Jenny Estrada nos hace esta pregunta. uh-huh. Sí. Entonces, ¿es bueno permitir que los chicos tengan a su alcance contenido pornográfico? Ok. Para Jenny, para esta respuesta es muy importante el recordar que la pornografía, por desgracia, está maquillada. La pornografía es un producto de la industria. Te lo maquillan de formas maravillosas para hacerte creer, comprarte la idea de que así es tener una relación sexual. E inclusive ves a jóvenes, adolescentes intentando reproducir a sus personajes favoritos de la industria. Hay muchos famosos y hoy en día son hasta idolatrados. Hay unos cuantos, como por ejemplo uno del que se hacían muchos memes, que era Jordi, el niño polla, creo que así se llama, uno de los Johnny Sins y demás actores pornográficos que existen. Y se les idolatra al punto de hacerlos realmente creer que son estas personas que te muestran cómo tiene que ser la sexualidad. ¿Y cómo te lo muestran? Bueno, tiene que ser un pene de unos 30 centímetros de largo, no puede ser menos, porque entonces no es lo suficientemente capaz. Tienes que durar horas y horas y horas teniendo relaciones coitales, saberte todas las posiciones del Kama Sutra, enfocarte en eyacular varias veces y también provocar orgasmos múltiples en la mujer. Entonces, cuando hacemos esto, cuando hacemos esta idea tan industrializada de lo que es la sexualidad, se pierde el sentido de la misma, se pierde. Creo que es importante el mostrarles que claro que existen distintas formas de satisfacerse sexualmente, pero creo que para poder sacar un provecho sano, un provecho adecuado de lo que es el contenido pornográfico, se necesita previamente una instrucción o una interacción sobre lo que sería la educación sexual previamente, porque si no, entonces se compran la idea a estos jóvenes de que lo que están viendo contenido pornográfico es como tiene que ser la sexualidad. Y en muchos casos se normaliza la violación, se normaliza el acoso sexual, se normaliza una práctica que se llama el grapping, si no estoy mal, que es precisamente acosar mujeres en el transporte público. Y eso es excitante para muchas personas. Se han dado muchos casos de personas que están grabando y graban debajo de las faldas de mujeres y demás. Es un acoso sexual y es una violencia sexual también. Entonces, cuando este tipo de cosas, este tipo de contenido está al alcance de un adolescente, de un chico que no tuvo esta interacción previa con lo que es una sexualidad sana, se compra la idea de que esto que observa es lo más normal. Es normal venir y acosar a una mujer. Es normal venir y, por ejemplo, venden todo un teatro. Por eso se llaman películas pornográficas, no son actores como tal, en su gran mayoría. Y entonces estos actores están mostrando una escena, yo qué sé, que vienen a entregar una pizza y entonces para pagarle, porque no tienen dinero, pues tienen relaciones coitales con el que entregaba las pizzas. Y entonces se compran esta idea de que así puede ser una interacción sexual. Llega el de Amazon, mira, no tengo dinero, pero vamos a tener relaciones sexuales. Y entonces así empiezan a venderse esta idea de que la sexualidad puede ser inclusive como un instrumento de cambio, como un instrumento o como una moneda que se puede utilizar para obtener ciertos beneficios físicos, y entonces ahí se pierde la verdadera belleza de lo que es la sexualidad, que es, claro, disfrutar plenamente, no solamente de esta satisfacción, sino también disfrutar del cuerpo con la persona con la que estás, de tu propio cuerpo, y sentirte a través del otro. Es una maravilla cuando permites que fluya precisamente esta energía, cuando permites que fluya esta interacción. Entonces es algo que se puede disfrutar y de una forma sana. Entonces, no sé si haya contestado a tu pregunta, pero creo yo que ya para resumir otra vez la respuesta que di, es importante una educación previa antes de que el niño sea expuesto a un material pornográfico, un contenido pornográfico, porque entonces allá vas a saber diferenciar. Si no, podría volverse una sexualidad disfuncional.
Es Ujú. un caso total de la pornografía totalmente, yo lo percibo, como bien lo mencionas, ¿no? Hay dos dualidades, ¿no? Que te lo hacen creer tal cual y también las cuestiones que llevan a ciertas, desde el pensamiento o desde la acción, pero principalmente la acción, ¿no? Cuando se lleva a cabo y lo estamos observando, ¿no? Mediante este contenido en el cual se está observando material pedófilo, pedofilia como tal, o entre otro tipo de contenido en el cual está derivando acciones totalmente erróneas y contra los derechos de la identidad de la otra persona. Entonces, esta parte también es una situación en la cual yo lo estoy observando que se está dando con mayor intensidad. Sí, sí. Como estos grupos de paidófilos que quieren legalizar la paidofilia. Es algo preocupante, ya que la paidofilia es una parafilia, pero cuando es en grado de atracción sexual por un niño, por una niña, para precisamente tener relaciones coitales con él, entonces ya es un aspecto o un grado muy alto de pedofilia. ¿A qué me refiero con esto? Que, que crees, Eric, todos tenemos las distintas parafilias, absolutamente todas las parafilias que existen, la necrofilia, la zoofilia, la paidofilia, todos en este mundo tenemos distintos grados de paidofilia, de necrofilia. Un ejemplo muy claro, cuando vemos un niño muy bonito, una niña muy bonita, o a un sobrino que queremos mucho, como, ¡ay, mi chiquito! Y entonces lo abrazas, lo apapachas, le das besos en la cabeza, y le dices que lo quieres mucho. Ese es un grado de paidofilia, pero un grado funcional en nuestra sociedad. No puedo decir que es bueno o que es malo, porque al final de cuentas hay sociedades que la pedofilia es legal y que ellos lo ven como algo positivo. Obviamente aquí no lo es, pero el grado que ellos utilizan es un grado disfuncional en esta sociedad. Es algo dañino en esta sociedad que está legalmente prohibido y es sancionado legalmente también. Pero también tenemos la necrofilia, cuando por ejemplo tenemos un mosquito que está zumbe y moleste en nuestro cuarto, y entonces lo alcanzamos a matar, es como, ¡ay, ya lo maté! Ya no me va a molestar. Ese es nuestro grado de necrofilia, esta satisfacción por la muerte. Nuestro grado de zoofilia, cuando vemos un animalito que nos parece muy tierno, que queremos apapachar y demás, entonces ese es un grado funcional de zoofilia. Cuando lo apapachamos, lo queremos, lo besuqueamos, tenemos múltiples animales, le decimos que los amamos, que los queremos, los cuidamos. Estos son grados funcionales de las distintas parafilias, pero existen todas. El problema es cuando precisamente nuestro grado termina volviéndose disfuncional en esta sociedad y entonces queremos exigir que todo el mundo acepte nuestro grado disfuncional de esta parafilia. Y ojo, es importante no verlo como una enfermedad, porque cuando lo vemos como una psicopatología, entonces estamos utilizando los conceptos erróneos. Es importante tratarlo desde lo que es, y que es una parafilia, pero una parafilia desproporcionada o intensificada, lo que nuestra sociedad acepta. Por eso es importante trabajarla desde ahí. En el caso de una orientación sexual, es importante mostrarle a la persona que este tipo de actos son prohibidos, que son dañinos, no solamente para el niño, sino para él. Hay que buscar distintas formas, pero es parte importante, ¿no? Reconocer que las parafilias están en cada uno de nosotros, pero en distintos grados. Sí, porque es una cuestión, ¿no? En la cual también se ha llegado a escuchar que una persona que conlleva cierta parte de paidofilia y menciona, no, yo no tengo nada característico a ello, y empieza a ver todo este suceso de etiquetación, entre otras características, y entonces todos tenemos rasgos característicos a las parafilias, entre otras situaciones también en las cuales se lleva a cabo en nuestro comportamiento en sí. Entonces, ante esta característica, pues es fundamental el llevar el abordaje y también en el cual acudir, ¿no?, a un acompañamiento, a un proceso en el cual sea multidisciplinario. Exactamente. Y por eso es importante, ¿no? El reconocer que estas parafilias están en nosotros y que es importante trabajar con ellas. Es muy difícil cuando se les rechaza y cuando decimos, no, yo tengo ningún tipo de grado de zoofilia, por ejemplo, pero están con sus perrijos o con sus gatijos y ahí van en carriola y los traen vestiditos
les dicen que los aman y está bien, pero ese es tu grado de zoofilia. Y mucha gente dice que no. Y es que es parte de lo mismo. Este tipo de parafilia se rechaza mucho y es parte de lo mismo, porque no existe esta educación sexual y este utilizar los términos. Muchos de nosotros no nos enteramos de estas palabras hasta la adultez. Al menos así con mi caso. Muchos de estos términos yo no los conocía hasta la adultez. Y es por lo mismo, este estigma que hay de utilizar la palabra paidófilo, inclusive está tan mal utilizada la palabra paidófilo que se sigue usando en su gran mayoría como la palabra pedófilo, que es un concepto erróneo. Siempre ha sido paido, pero alguien lo distorsionó y lo seguimos usando mal, porque nadie se ha dado la tarea de mostrar cuáles son los conceptos adecuados, cómo se dice realmente, incluyendo las otras parafilias. Pero es parte de lo importante, sensibilizar a la población en este aspecto, que es importante tratar los términos, tratar las parafilias como algo natural del ser humano, como algo que viene implícito en nosotros y que desarrollamos en distintos grados. Sí, es importante hacer concientización, como hemos hablado, ¿no? Y te cito en el cual en algún momento me mencionaste, ¿no? El sensibilizar, ya que estamos totalmente desensibilizados en este tipo de términos, en la manera en la cual conllevamos este tipo de diálogos con las personas en las cuales nos rodeamos, y también la parte principal, ¿no? Que como somos seres biopsicosociales, en lo cual también la autoestima tiene una repercusión en esta parte de nuestra sexualidad. Exactamente, ese estigma y estos tabús, ¿no? Que seguimos manejando, por desgracia, y que no nos permiten disfrutar de una sexualidad plena. Y en muchas ocasiones existen parejas que no se permiten explorar la sexualidad, les da inclusive vergüenza expresarle que les gustaría probar algo novedoso con su pareja de forma sexual. Toda la vida pueden estar explorando una sexualidad que no están disfrutando y por desgracia se limitan a ello, se limitan a lo que alcanzaron a ver o a lo que les enseñaron que era adecuado. Por ejemplo, existe el concepto religioso de que la sexualidad nada más debe ser utilizada cuando quieres reproducir. Y es una forma muy triste de limitar la sexualidad. Es una forma muy hasta cierto punto tiránica de querer hacer ver que la sexualidad no es sana. Si nada más es sana cuando se usa como método reproductivo. Y es muy triste porque, bueno, estas ideas se tienen desde la Edad Media. Imagínate, cuando querían tener relaciones coitales, literalmente existía una sábana gigante que se le colocaba encima de la mujer, solamente dejando su vagina al descubierto, donde el hombre la penetraba y ahí eyaculaba y terminaba su trabajo y se iba. Era como precisamente para reproducirse, para no sentirse pervertidos, para no sentir que estaban pecando. Y es que esa es otra idea. Nuestra sociedad es altamente religiosa. No hay ningún problema que lo sea. El problema es que seguimos muchas de estas tendencias religiosas que se nos habla sobre distintos aspectos. Uno de ellos, la sexualidad, que no se puede disfrutar, que es pecado, que la masturbación es horrible, que no debería de ser algo que podamos explorar. Los niños de 4 años se masturban. Los niños de 4 años se masturban para explorar su cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando lo hacen? Bueno, si hay alguna mamá en la audiencia, o si alguna de ustedes, personas que lo están viendo, o tú mismo, Eric, has visto algún sobrino o algún hermano pequeño que en su desarrollo hay un momento en el que empiezan a tocarse, en el que empiezan a masturbarse, en el que empiezan a explorar. ¿Y qué les dicen? Inmediatamente les regañan, dicen, eso está mal, hasta les pegan. He visto a mamás pegarle a sus hijos porque están explorando su cuerpo. Que claro que es importante explicarles que existe un lugar y un momento donde lo pueden hacer. Es importante comentarles a los niños que pueden explorar su cuerpo, pero siempre en la privacidad de su cuarto, en un lugar donde se sientan seguros, donde se sientan cómodos, donde puedan hacerlo con tranquilidad y con total derecho a la exploración. Pero cuando se les limita, se les restringe y se les dice que está mal, bueno, con el uso de golpes, con el uso de regaños, con el uso de palabras que los lastiman, entonces en ese momento el niño sabe lo que pasa, se asusta de su sexualidad, se asusta de explorarse. Sí, aquí hace una pregunta
Jimmy ya hace referencia sobre a qué edad entonces es adecuado comenzar a tener educación sexual, sobre todo para que sea entendible para los niños. Claro que sí. Es una pregunta muy interesante. Realmente puede ser difícil el especificar una edad adecuada y decir, mira, esta es la edad indicada para que el niño aprenda sobre educación sexual. Pero creo que parte de la curiosidad del niño es precisamente preguntar sobre sexualidad, ¿no? Cuando empieza a hacer este proceso de autoexploración, este proceso de, ¿por qué yo tengo esto? ¿Qué significa tener esto? ¿Qué es esto? Y entonces ahí, desde el momento en el que el niño pregunta, es el momento perfecto para explicarle, expresarlo y empezar a inducirlo en lo que es educación sexual. Yo propondría que se empezara a partir de los 3, 4 años, cuando los niños empiezan a explorar su cuerpo, empiezan a observar estos cambios biológicos que tienen, inclusive desde antes. Es importante que conozcan su propio cuerpo, como tú bien lo dijiste, ¿no? Lo que es una nariz, lo que es unas orejas, lo que son las manos, igual para el pene y la vagina. Son parte de tu cuerpo, son parte de tu yo cuerpo. En el momento en el que quieres desprenderlos de ti e ignorarlos, entonces te estás haciendo un daño terrible. Te estás haciendo un daño terrible porque entonces no estás admitiendo que esto también es parte de ti cuando siempre lo es. Y para que sea entendible para los niños es importante expresárselo tal cual los términos que son. Tal cual los términos que son, de la manera en la que lo es. Es importante utilizar mucho material visual, mucho material auditivo, que sea algo llamativo para los niños, pero siempre expresándolos. Por ejemplo, hay muñecos sexuados que se pueden utilizar para esta interacción. Unos muñecos usualmente que se utilizan que tienen pene, que tienen senos, que tienen vagina, que se les puede ir explicando a los niños a través de estos muñecos, mira, este es un pene y este lo tienen los niños, este es una vagina y este lo tienen las niñas. Y es una forma también interactiva y dinámica y sobre todo sensible de empezar a inducir a los niños a este tema de la educación sexual. Sí, coincido contigo, Francisco, ya que también, por ejemplo, encontramos material totalmente equívoco, no muy explícito, en lo cual no está llegando al punto, entonces te lleva por otras vertientes. Y mediante ello también la cuestión de lo que estamos hablando, ¿no? La manera de que cuando te pregunta sea un niño, en ocasiones algunos padres conllevan a la evitación, no llevar este contenido sexual con su hijo, entonces en otro momento te lo contaré y te lo contaron y queda esta duda y respectivamente no lo hagan con sus iguales y puede haber ahí un contenido en el cual llegue a haber una alteración o modificación que se quedan con una idea, ¿no? De lo que es ese tipo de material y como bien hablabas, ¿no? Una parte de el desarrollo sexual sano, no es la interacción y también la aceptación corporal de uno mismo, ya que esta parte también puede haber como una parte de sesgo cuando no se lo presentas tal cual como es, ¿no? Y llega toda esta cuestión como hemos abordado, ¿no? El autoconcepto, el autoestima, cómo yo me percibo y cómo los demás me perciben. Entonces, sí es una parte importante lo que mencionas, ¿no? Respectivamente mediante a la edad, ¿no? Y también la manera en cómo mencionárselo. Exactamente. Y eso es una forma como bien lo dijiste, de forma acertada, Eric, sensible sobre todo. Es muy importante ser sensible. Para eso tenemos que sensibilizarlo. Para esta interacción tenemos que tener padres sensibles que también acepten y comprendan lo que es la sexualidad. Entender el término sexualidad y que no implica nada más el hecho de explorarse sexualmente, sino todos estos conceptos, todos estos aspectos de autoconocimiento, de empoderamiento sobre tu propio cuerpo. Es parte indispensable. Cuando podamos quitar esa idea, cuando podamos quitar este estigma y permitamos que los niños empiecen a instruirse, no instruirse, es una palabra un poco insensibilizada, no me gusta, se suena como sistemática, me gustaría más experimentar de forma dinámica lo que es la sexualidad en tu propio cuerpo y en el cuerpo de los demás, desde que lo empecemos a hacer de una forma sana, lo observemos como una forma muy normal, una forma muy común de poder también interactuar como si fuera una materia como lo es español, matemáticas e inglés, que hoy en día ya lo ponen casi que de ley en la educación, también debería ir de ley la educación sexual, porque te garantizo que en el momento en el que se empieza a llevar a cabo educación sexual de forma obligatoria en las instituciones,
no solamente privadas, sino también públicas, el índice de violaciones, el índice de acoso sexual, el índice de todo este tipo de violencia de género va a disminuir abruptamente. Va a disminuir porque entonces la niña es consciente de su cuerpo y también sabe dónde colocar los límites, y sobre todo el niño, que también es consciente de su cuerpo, sabe dónde colocar los límites, y lo mejor de todo es que ambos los van a empezar a respetar. Ambos van a respetar hasta dónde pueden estar o hasta dónde pueden interactuar sexualmente con alguien, de la manera en la que se los permiten, y viceversa. Y una vez llegado a este punto, yo creo que vamos a tener una sociedad más sana. En todo este aspecto, mira lo mucho que impacta la sexualidad. Una sexualidad tan disfuncional que, por desgracia, seguimos manejando en México. Pero esta puede ser la vuelta, este puede ser el cambio. Porque no solamente en México, sino en todo el mundo. Cuando la sexualidad sea un tema de rigor en las instituciones, de una forma sana, de una forma sensible, entonces podremos hacer un cambio. Sí, Francisco, y ahorita que hablas en la parte de la cuestión académica, en algún momento me llegó a topar con esta situación, ¿no? Que hacen charlas, ¿no? De este contenido, y en el cual me pareció en un punto de vista totalmente equívoco, ético, en el cual separan a las mujeres de los hombres, y vamos a explicarte a ti, mujer, lo que tienes que utilizar, lo que tienes que hacer, ¿no? Ya después sacan a las mujeres, meten al hombre, mira, vamos a hablar de este tipo de contenido sexual. Entonces, como que desde ese punto de vista no hay esta igualdad o sensibilidad o concientización al tema hacia ambos sexos. Entonces es una parte también que se tiene que tomar en las cuestiones educativas, ¿no? Ambos llevar a cabo este contenido, las medidas preventivas, hacia dónde acudir, y entre todo este tipo también el contenido y el diálogo entre la familia, ¿no? Cómo llevan esta parte de la sexualidad, cómo lo hablan, mediante la interacción también de la emocionalidad, la interacción si hay algún tocamiento, entre otras cuestiones, y retomar todas estas características, ¿no, Francisco? Exactamente, lo dijiste de una forma muy acertada también cuando mencionaste sobre todo esta parte del acercamiento que hacen las instituciones sobre este tema. Yo también lo viví. ¿Sabes qué fue lo más curioso? Nos separaron también en esta parte, pero sobre todo cuando hablaron del tema de la menstruación, como si el hombre fuese completamente ajeno a él y no tuviésemos que saberlo. Cuando estás en pareja, claro que te va a tocar experimentarlo. Muchos hombres a la fecha se asustan cuando ven que una mujer está experimentando su ciclo menstrual. No saben ni siquiera lo que es. Y hombres adultos que no saben, no son conscientes de lo que significa la menstruación, porque se estigmatiza tanto, se cree esta idea, este concepto de que eso es algo muy íntimo, algo completamente ajeno a lo que tendrá que ser el hombre, y entonces separan a hombres y mujeres. ¿Sabes qué es lo que pasa? Le genera mucha curiosidad al hombre. Yo recuerdo que así estábamos todos queriendo ver qué es lo que están diciéndole, por qué es tan secreto para ellas y por qué no podemos saber nosotros. Y es parte del mismo estigma, como si al saber sobre la menstruación los hombres también, inmediatamente nos pervertiría, nos involucraríamos de alguna manera sexual, o inclusive intentaríamos evitar a las mujeres. Y es que ese es el problema, no se explica de una forma sana lo que está pasando en el desarrollo inclusive del mismo cuerpo. Algunas familias han logrado hacer este acercamiento de forma sana, como bien lo mencionas, pero hay otras donde esta conversación es completamente prohibida. No puedes hablar sobre sexualidad en casa. ¿Y qué pasa? Bien mencionaste en un inicio, existen muchas familias muégano y completamente abordadas por los tíos, por los abuelitos, por toda la familia. ¿Y qué crees? Que aquí en México el mayor número o índice de violaciones se debe a los tíos con sus sobrinas, o los padres biológicos con sus propias hijas. Y este tema de la sexualidad no se puede tratar, porque la niña o el niño explican que están padeciendo de eso, e inmediatamente lo censuran y le dicen que no sea mentiroso, y le dicen que de eso no se habla, y que prácticamente lo castigan por querer expresar que está sufriendo esta situación. Es algo muy triste, pero por desgracia es muy común en nuestro país. Sí, es una situación totalmente muy lamentable y, como bien lo mencionas, ¿no? Muy triste, en cuestión de que cuando hay esta parte de algún abuso, una violación por parte de algún familiar, este tipo de contenido, ¿no? Que no mientas, él es algo sagrado, él es tu tío, tu padre, etc. Entonces, no se lleva más allá de una investigación, o lo podemos también observar mediante el tipo de la manera en la cual se está
deliberando a la persona con ciertas características, ¿no? Ya observas que no está comiendo como tal, no tiene cierta interacción con el núcleo en el cual anteriormente se rodeaba, no duerme, quizá también la parte de la enuresis, o entre otras características, ¿no? Entonces son partes o son indicadores en los cuales se tiene que abordar y también, ¿no? Mediante esta parte de la interacción con el núcleo de los de ciencia de la salud, en el cual haya esta interacción de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, a qué proceder. Exactamente, Eric. Sí. Sí, ahorita que hablas, por ejemplo, de la parte familiar, de la parte de la pareja, en algún momento en una materia de sexualidad en mi formación como psicólogo, un profesor mencionaba, ¿no? Que retomara esta parte de una crema y interactuaras con tu pareja de ello. Entonces, esta técnica te permitía, mediante los aromas, mediante el contacto, mediante la emocionalidad, el contenido no verbal, el verbal, entre otro tipo de características, y el permitir no realizarlo de manera individual o con otra persona, ¿no? Mediante la cuestión de la sexualidad, ¿no? Ya que también, como bien lo mencionas, esta cuestión cuando va a haber un contacto o va a haber esta cuestión de manifestación, cuántas veces conlleva, ¿no? En apagar la luz y no me veas tal y como esta parte corporal, ¿no? Mejor así en la parte oscura y tenemos la relación con tal y hasta ahí. Entonces, esta parte importante, ¿no? De la pareja, cómo se lleva la sexualidad entre cada uno de ellos. Exactamente, ¿no? Y es vital porque muchas personas, por desgracia, se sienten avergonzadas de su propio cuerpo, se sienten avergonzadas de este reconocerse, de los senos, del pene, por lo mismo que creen que tienen que cumplir un estándar social, como la longitud del pene, como el tamaño de los senos, como el tamaño de los glúteos, como el peso ideal, todos estos estímulos que se ponen también a lo que es el cuerpo, se termina por desgracia convirtiendo en una forma en la que se reprime sexualmente al individuo, porque la persona no se permite explorar por precisamente este miedo a mostrarse, este miedo, como bien lo dices, ¿no? Cuando estamos en el acto sexual, apaga la luz, por favor, porque no me gusta que veas mi cuerpo, no me gusta que veas mi cuerpo desnudo, me avergüenza mi cuerpo desnudo. Es muy triste porque existen muchos casos así, de personas que no se permiten precisamente tener este contacto pleno, no se permiten disfrutar de esta sexualidad de forma plena, porque en algún momento alguien les vendió la idea de que su cuerpo sexuado no estaba bien, no era sano, no era adecuado a lo que necesitaba él poder presentar o mostrar en la sociedad. Entonces, sí es una situación también triste, y esto se desenvuelve en inseguridades, se desenvuelve en baja autoestima, se desenvuelve hasta en experiencias depresivas o de ansiedad, porque la sexualidad es tan fundamental en nuestra vida diaria, Eric, que cuando la reprimimos de esa manera, estamos reprimiendo parte esencial de nuestro desarrollo de vida, de nuestra forma de experimentarnos de manera dinámica en nuestros entornos. Entonces sí, es un tema sumamente importante y gracias por comentarlo. Sí, es una parte totalmente fundamental, como bien lo mencionas, ¿no? La cuestión también aquí del machismo, ¿no? Los micromachismos o violencia en la cual se lleva a cabo en estas cuestiones de la relación de pareja, ¿no? Que en cierta manera se llegan a normalizar y a mencionar, no estoy siendo golpeada, todo va a estar bien mientras me quiera, y entre todo este contenido en el cual empieza a ver toda esta parte de llevar que todo está estable, pero cuando no es así, entonces también hacer hincapié en este punto, ¿no? La parte cuando ya hay una situación que está violentando, agrediendo, entre otras características, ¿qué hago, no, en esa situación? Exactamente, y esto que bien mencionas, también empieza desde el área de colocar límites, desde el momento en el que colocamos límites, y es un momento perfecto el de tratar la sexualidad, porque la sexualidad es algo tan íntimo también, que tú tienes, obviamente de alguna forma u otra, nos han enseñado a que tú tienes el derecho a compartirla con quien quieras, pero por desgracia no se respeta ese derecho, porque hasta cierto punto no es que no nos enseñaran a poner límites, o en ocasiones no nos enseñaron a poner límites, pero tampoco enseñaron a respetarlos.
Entonces, cuando pasa esta situación, claro, se normaliza la agresión física, la agresión psicológica, la violencia como tal, se normaliza. Y lo podemos ver en distintos entornos, ¿no? Y distintas situaciones, como por ejemplo, personas que extrañan que sus padres los golpeen para ser educados, que sus padres, que dicen que esta generación de cristal, sobre todo, es algo muy triste que se maneja de esta generación de cristal, que no aguantan nada. Creo que son personas que están empezando precisamente a expresar lo que sienten. Y creo que esto es una buena forma, es una forma sana de mostrar los límites, que creo que son importantes que aprendamos a respetarlos. Por desgracia, muchas de estas generaciones fueron educadas de una perspectiva insensibilizada, de una forma anestesiada. Y entonces cuando intentaban expresar sus límites, se veían sobrepasados, con palabras como yo soy tu padre, me tienes que hacer caso, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy tu autoridad, y como autoridad yo tengo el derecho a sobrepasar tus límites. Así nos enseñaron, incluyendo en la sexualidad. Por eso es que tantas violaciones por parte de padres a sus hijas biológicas, o padrastros, o tíos, o primos, porque al final de cuentas ellos dicen yo soy tu autoridad y yo puedo sobrepasar los límites, inclusive los que pusiste sobre tu propio cuerpo. Así que sí es una situación triste, preocupante, pero creo yo, permítanme en la idea de que una vez que tratemos este tema de forma natural, como te lo comentaba hace un rato, creo que va a disminuir de forma estrépida, ¿no? Todos estos casos de violación, todos estos casos de abuso, van a verse reducidos. Sí, Francisco, bien como lo mencionas, ¿no? Y también la parte sociocultural, una función en la cual también he observado, ¿no? Cuando vas a un centro comercial o una farmacia a pedir un condón o un preservativo, que es lo primero que mencionan, ¿no? Te quedan viendo, o en el cual hay cierta negatividad o ciertas cuestiones en las cuales te topas, ¿no? Con esa situación. Entonces, como que ya no quieres asistir, no lo pides, a veces de manera muy baja, maneras solitarias, entonces todo también es una parte en la cual va influyendo esta característica en un núcleo cultural. Entonces, no retomo un preservativo, entonces llevo acciones con mi pareja y queda embarazada. Y entonces, ¿ahora qué hago? No? Si no me enseñaste, no dialogaste, o si lo hiciste, no tuve esa parte de llevar a obtener este contenido por todo el contexto cultural. Exactamente, precisamente es parte de lo mismo, ¿no? Las personas consideran que la única función del condón, por falta de esta educación sexual, es el prevenir embarazos, cuando también existen múltiples enfermedades de transmisión sexual que nos ayudan a defendernos gracias al condón. El condón, la acción principal es precisamente evitar esto. El embarazo es un extra, pero la gente no sabe. Dicen, es que yo tomo el DIU, es que ya estoy tomando anticonceptivos, y entonces inmediatamente dicen, pues no usaré condón. Cuando ni siquiera son pareja, cuando ni siquiera han experimentado o saben cómo cuidan su salud sexual. Y es importante tener esto porque es una de las situaciones más preocupantes. El virus del SIDA se ha impulsado de una forma impresionante por precisamente esto, el ignorar la manera en la que nos cuidamos sexualmente con el otro. Y es algo muy triste, porque precisamente la sociedad hasta cierto punto te castiga, como bien lo mencionas, ¿no? El ir a conseguir condones es un acto de vergüenza, es un acto a escondidas, es algo que nadie se tiene que enterar, nadie tiene que saber que te vas a cuidar sexualmente. Y sobre todo, el costo de algunas marcas de condones, que claro que hay gratuitos en el seguro, y es importante, pero muy pocas personas saben que pueden ir al seguro y obtener una caja de condones si lo desean. A muy pocas personas se comparte esta información porque precisamente no se les explica. Sabes que en el seguro, cuando tú lo necesites, puedes ir y puedes conseguir condones de forma gratuita. Por desgracia, se sigue viendo como un estigma, un tabú, y no muchas personas saben esta información. Y como te digo, los precios elevados de los condones, que hasta cierto punto existen distintas texturas, existen distintas formas en las que han intentado ajustarse creativamente a las necesidades sexuales de la persona, pero que también se protejan. Existe un concepto muy triste y desensibilizado, que dicen, es que con el condón no se siente rico, es que con el condón no se siente igual.
Y entonces existe también una tendencia en que a la hora de estar teniendo esa relación coital, los hombres se han empezado a quitar el condón. Se han empezado a quitar el condón en plena relación coital y luego tienen las transiciones sexuales o inclusive la eyaculación precoz, que la gente cree erróneamente que la eyaculación es la única que trae espermas activos, cuando el presemen también lo trae. O sea, el embarazo se puede dar desde el momento en el que introducen el pene en la vagina. Aunque no hayas eyaculado o no, claro que se puede dar el embarazo. Algunas mujeres utilizan lo del calendario y voy a medirme con el calendario y demás para yo saber en qué fechas. Esto puede funcionar en mujeres que son ampliamente regulares, pero cada vez se ha dado el caso de mujeres que experimentan un ciclo menstrual irregular. Y entonces, este método, claro que no es funcional y también sigue siendo riesgoso, inclusive para las mujeres que son regulares. Sigue siendo riesgoso. Por eso es que es importante el tomar las medidas indicadas, las medidas eficientes para prevenir ya sea un embarazo no deseado, que también existe mucha controversia con esto pro vida y la población que desea los abortos de forma legal, que también es otro tema muy controversial, pero creo que es importante también que se le dé la oportunidad a mujeres que decidan sobre su cuerpo y que tengan la oportunidad de, si ellos lo desean, ellas lo desean, realizarse un aborto de forma segura, de forma sana, porque a final de cuentas va a pasar. El aborto no es para preguntarte si me lo puedo hacer o no, es para buscar condiciones higiénicas para realizarlo. Y muchas de ellas, por desgracia, fueron víctimas de algún abuso, fueron víctimas de un mal cuidado por precisamente no tener este acercamiento a la educación sexual. O sea, tantas cosas que mueven nuestra sociedad, tantas cosas que mueven nuestro día a día, la sexualidad no explorada, la sexualidad no tratada desde una perspectiva dinámica y sensible. Sí, como bien lo menciona Francisco, esta cuestión, ¿no? En algún momento también con un profesor en el cual mencionaba, ¿no? Las medidas preventivas mediante el uso de este tipo de material que se tiene que acudir con un médico, con un sexólogo o con un psicoterapeuta, ya que principalmente todo el cuerpo reacciona de diferente manera, todos tenemos diferentes características mediante la mujer, su menstruación y entre ciertos apuntes respectivamente a ellos, cómo llevar a cabo este acompañamiento mediante nuestras redes de apoyo. Entonces, es todo un proceso mediante esta parte si se quiere llegar a esta parte como bien lo mencionas. Exactamente. Y sí es importante que cualquier duda o mayor información, precisamente acudan a su psicoterapeuta de confianza, a su sexólogo de confianza, o a alguien especializado en el área de salud, como ginecólogos, urólogos, que les permitan tener este acercamiento de una forma profesional y de una forma sensibilizada a lo que es su sexualidad. Si le preguntamos no sé, al amigo del barrio, probablemente nos diga 10,000 mitos y entonces puede provocar que si seguimos consejos de una persona que no está preparada en estas áreas, podemos terminar inclusive con un embarazo no deseado, con una enfermedad de transmisión sexual que queríamos evitar y pues puede ser hasta mortal. Entonces sí, estoy de acuerdo que es importante el conocer a los especialistas en estas áreas porque lo sabemos y es importante que se dé este acercamiento, que se puedan acercar a ellos. Sí, es muy importante, como bien lo hemos mencionado, ¿no? La parte de acudir, de tener esta accesibilidad mediante las diversas corrientes en el contexto de la psicoterapia y con un especialista en el cual tenga que ver con la salud, ya que estos, como se ha mencionado, hacen un trabajo en el cual conllevan el bienestar del individuo. En este caso en el cual hemos estado hablando, un punto en lo particular en lo que me llama a mí la atención de la parte de la sexología, la cuestión en diversas áreas psicoterapéuticas, el uso de materiales, ¿no? Juguetes interactivos, eróticos. Esta parte también ha sido una cuestión muy señalada. Sí, sí, es como hasta cierto punto reprimirla, ¿no? Cuando es una manera creativa de explorar la sexualidad también, que por desgracia esta parte de reprimir la sexualidad limita el uso de estos objetos, que claro que existen distintas maneras de poder obtener una satisfacción extra, una satisfacción mayor. Tal pareciera que los juguetes sexuales inclusive estuvieran de alguna otra forma nada más afectados para las mujeres, en el sentido de los vibradores, ¿no? Que son los que mayormente conocemos.
que los vibradores sí son permitidos. De ahí en fuera nos hacen creer que no hay juguetes sexuales para hombres, cuando hay infinidad. Hay anillos vibradores, hay muñecas sexuales, hay 10.000 formas de explorar la sexualidad. El problema es cuando nos dicen que no debemos o no podemos. Y esta idea, pues precisamente nos limita a explorar este sector tan maravilloso que es también de la sexualidad. Es el explorarnos precisamente, ampliamente, plenamente, a distintos estímulos, porque a través de esto le agregamos un poco de dinamismo. Hay casos en los que las parejas ya están aburridas de la misma interacción sexual de siempre, ¿no? Que ya sabemos cómo hasta se vuelve rutina, se vuelve rutinario el tener relaciones coitales, el explorarse sexualmente. Y creo que es una situación muy triste porque entonces no se permiten explorar todo esto que la sexualidad puede darle a la persona, puede darle al individuo. Sí, es un caso en el cual también, por ejemplo, he observado, ¿no?, que algunos psicoterapeutas utilizan este tipo de material mediante el tratamiento de un individuo en el cual está conllevando en características en las cuales se ha abordado, ¿no?, desde los trastornos de la sexualidad o entre otro tipo de manejo de la interacción mediante este tipo de material. Entonces, para mí se me hace muy interesante, ¿no?, porque yo en algún momento tenía planeado que solamente se utilizaba para una satisfacción individual o de pareja, pero se observa que sí, hay una utilización de todo tipo en este tipo de eh, área, como se ha mencionado. Sí, y es otro de los aspectos, ¿no? Que sí hay un gran alcance, un gran mercado en lo que vendría siendo estos juguetes sexuales, pero el problema es que también pareciera que fuesen algo bochornoso de disfrutar. ¿Qué pasa? Que las personas inclusive les da miedo entrar a la sexo, les da miedo ingresar a estos lugares y sienten que pueden ser juzgados. Y muchos de ellos prefieren pedirlos por paquetería. Y cuando te los mandan por paquetería, muchos de estos lugares no cambian el nombre del lugar donde te lo están mandando, cambian el nombre del producto y te pueden poner, no sé, que son algún tipo de semillas, que son algún tipo de planta, que son nada más para que precisamente evitar el qué dirán. Ay, no, mira, el vecino se acaba de comprar el vibrador Turbomax 3000. Dices, es que es parte de esto, ¿no? Y se tiene tan estereotipado que no se permite ni siquiera el mostrarlo, y como si fuera algo que, no, es que eso te lo tienes que guardar para ti. Nadie puede experimentar esta sexualidad más que tú. Y esta manera de explorarlo nos hace mucho daño, porque buscamos maneras constantemente de intentar escondernos, no solamente del que dirán, sino de nuestra propia sexualidad. Sí, es una cuestión totalmente que tiene que ver con todo esto que hemos abarcado, ¿no? La cuestión de la vergüenza, también la cuestión de cuando ya tienen el material, hay una culpa, ¿no?, por toda esta parte de los mitos o situaciones de los introyectos en los cuales se han mencionado desde diversos núcleos. Entonces sí hay mucha carga en esta característica en el individuo. Sí, por desgracia, sí, se le sigue viendo como algo estigmatizado, ¿no? Los juguetes sexuales no pueden ser parte de. Y claro que sí, pueden servir a satisfacer las necesidades individuales o las necesidades de pareja. Es importante el aprender a lograr adaptar este tipo de modalidades a la relación, cuando se busca cierto tipo de dinamismo. No es obligatorio, pero es una oportunidad interesante para experimentarse más a fondo, más a profundidad, lo que es un proceso o la sexualidad plena. Sí, Francisco, y para ir finalizando con la entrevista, respectivamente también, ¿no? Me acuerdo que aquel profesor mencionó una zona erógena en la cual conlleva todo este tipo de estimulación, y algunos hacían referencia que el oído, el tocar las manos, entre otras cuestiones, pero mencionó que no es el cerebro, ¿no?, por todas estas cuestiones en las cuales observas y empieza a tener toda esta parte de pensamientos, ¿no?, ya con otra persona, teniendo alguna relación en la cual se esté ahí filtrando. Entonces, se me hizo muy interesante. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Si es una parte en la cual el cerebro es partícipe de esta cuestión o hay otras funcionalidades en ello. Sí, mira, es precisamente qué interesante tema el que utilizas. De hecho, se ha corrido un rumor por todo el mundo de que el punto G del hombre está dentro del ano. Se corrió este rumor.
Y la gente lo empezó a creer y dijeron, no, pues es que sí se obtiene satisfacción, sí, claro, pero no es el único punto. Y sería muy limitado el decir, es que ahí está tu zona erógena. Como bien lo decía tu profesor, el cerebro se estimula a través del tacto, a través del sentirnos. Entonces, cuando alguien nos está tocando, inclusive el lóbulo de la oreja se puede convertir en una zona erógena. El pecho, las manos, el antebrazo, los hombros, todos estos lugares donde se han estimulado de una manera sexual, claro que se convierten automáticamente en zona erógena. Todo nuestro cuerpo tiene millones de terminaciones nerviosas que podemos permitirnos sentir a través de este tacto. Cuando nos lo dejamos disfrutar, entonces inmediatamente todo nuestro cuerpo puede ser una zona erógena como tal, un punto de placer. Entonces, es erróneo el limitarnos a esta idea y pensar que nada más está en el ano o nada más está en estos ciertos puntos. También para los hombres, chicos, también estimulen a sus parejas en otras áreas que no sean los senos, la vagina, el clítoris. Hay muchas zonas que pueden estimular, con besos, con caricias, con abrazos y demás, pero es importante que se den la oportunidad de explorar, igual que la mujer, o sea, no solamente sus penes, no sé, los hombres también reciben un gran placer cuando sus pezones son estimulados, y esa es otra idea que se cree que es meramente de la mujer. Entonces es parte de la idea, que no hay una zona específica, en esta zona reciben más placer, es precisamente lo que mencionaba, el cerebro se estimula a través del tacto, porque nuestro cuerpo está lleno de estas terminaciones nerviosas, y cuando están experimentando algo que están disfrutando, entonces pueden recibir una satisfacción sexual, hasta el punto de experimentar un orgasmo sin siquiera haber existido penetración. Sí, es importante lo que haces mencionar, ¿no? Porque no solamente está la penetración del coito, sino también la cuestión de la manera de acariciar, la manera en la cual empiezas a hablar con la otra persona, tener este contacto cuerpo a cuerpo. Entonces también esa parte del llenar esta interacción desde la emocionalidad, desde qué es lo que tú estás sintiendo, qué es lo que yo estoy sintiendo, si lo estamos disfrutando, no lo estamos disfrutando, qué llegar ante este disfrute entre estas características que bien lo mencionas, Francisco. Entonces, es una cuestión que no solamente es llegar y ya tener la penetración, sino también está esta otra forma, ¿no? En la cual bien haces mención. Exactamente, Eric. Y de ser así, principalmente abordar sus preguntas, en el cual no observo como tal ciertas preguntas. Y para ir cerrando, Francisco, algo que te gustaría mencionarle a la audiencia a la cual nos está siguiendo. Pues más que nada, gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar sobre este tema desde una perspectiva tal vez diferente. Espero que haya sido una experiencia de su agrado y los invito a explorar un poco más, a informarse un poco más sobre la sexualidad, sobre este proceso tan lindo que conlleva. Los invito a darse la oportunidad de vivir una sexualidad plena, informarse al respecto, ya sea con su pareja o de forma individual, y se permitan realmente el hacerlo parte de su vida, el dejarse vivir una sexualidad plena y no una sexualidad como la que se nos vende en los productos pornográficos, como la que nos quiere vender la sociedad, sino la sexualidad que a ti te haga sentir sano, que a ti te permita experimentar sanamente con tu pareja. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Francisco, por tu grandiosa participación, en el cual no hay algún comentario. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales? Claro que sí. Bueno, actualmente nada más estoy utilizando Facebook, pero me pueden encontrar con Francisco Jiménez Rodríguez, igual como aparezco aquí en la plataforma. Y pueden utilizar, también buscarme mediante Cuántica. Es Cuantika. Cuántica es un proyecto maravilloso donde se está dando entrenamiento en preparación a psicoterapeutas desde esta perspectiva sexual relacional. También se da orientación sexual y también se llevan distintos procesos como entrenamientos en psicopatologías. Vamos a iniciar, me gustaría comentar que vamos a iniciar una nueva generación de psicoterapeutas el 21 de enero del siguiente año en modalidad virtual, que están invitados de forma internacional, los que gusten.
Y creo que es indispensable que se tome en consideración esto porque puede ayudarles a prepararse, no solamente en el aspecto de psicólogos que quieran volver psicoterapeutas, sino también docentes que estén interesados en este proceso de sensibilización. Es una experiencia placentera que creo que la van a disfrutar. Empieza el 21 de enero del 2021, jueves, con un costo de 1,400 pesos al mes, pero ahorita aprovechando que estamos todavía en el Buen Fin, si hacen su depósito, si hacen un depósito de no menor de 500 pesos antes de lo que vendría siendo diciembre, pues les podemos respetar y les disminuimos 200 pesos en cada una de sus mensualidades. Es importante porque así ustedes pues estarían ahorrándose 200 pesos de forma mensual y es una ganga, honestamente se lo digo, es una experiencia maravillosa y los invito a dejarse impactar por la experiencia. Muchas gracias, Francisco. Y aquí surgió una pregunta de Jenny Estrada que menciona, ¿es considerado bueno que los chicos de temprana edad que experimenten su sexualidad? Si es la pregunta, la cual llega a cortarse, pero es esa. Ok. En algunas ocasiones, Jenny, lo que ocurre es que muchos de estos niños experimentan la sexualidad a muy temprana edad porque precisamente se les han colocado restricciones, porque precisamente se les ha dicho que es malo, que no deben de explorarlo. ¿Y qué pasa? Pues muchos de estos niños, en su gran mayoría, cuando les dicen que algo está prohibido, usualmente van y lo hacen, van y lo exploran, porque se les hace interesante el ver qué es. Y entonces no tienen ningún tipo de medidas preventivas y pueden salir lastimados de múltiples maneras. Pero cuando se trata de la sexualidad, los niños inclusive cuando experimentan relaciones sexuales a temprana edad, no sé realmente a qué edades mencionas, pero yo voy a decir que siguen siendo niños, vamos a tomarlo desde ahí, que siguen siendo niños. Si no tienen este asesoramiento, obviamente, muy probablemente lo intenten con mayor frecuencia. Una vez que tienen este acompañamiento, va a disminuir. No es sano que la experimenten a tan temprana edad porque pueden lastimarse si no llevan la guía adecuada, si no llevan la educación adecuada, pueden lastimarse, pueden lastimar al otro, pueden inclusive ser víctimas de la violación sin siquiera saberlo, y es importante que se les tenga este cuidado, que por desgracia en nuestra sociedad se vende mucho esto, que entre más temprano inicies tu proceso de sexualidad, más hombre eres o más mujer eres, y es algo erróneo, pero lo recomendable es precisamente que se experimente una vez se tengan todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una aplicación y un disfrute responsable de la sexualidad. Francisco, en el cual también Beth nos menciona qué bibliografía nos recomienda sobre este tema. Pues mira, existen muchísimas bibliografías que pueden utilizar. Una de ellas que para mí es importante el comentarles y el compartirles en este caso, vendrá siendo uno que se llama, es de John Colapinto, es muy importante este libro, que se llama Como la naturaleza lo hizo. Un niño que fue criado por una niña, o más bien un niño que fue criado como una niña, perdón. Es una obra muy interesante que observa precisamente cómo existe esta confusión sexual en las personas cuando precisamente no se les orienta sobre su identidad sexual desde la infancia, y que por desgracia es algo que se ve muy seguido actualmente con esta nueva tendencia que ha surgido de no decir de no identificar el género del niño o el sexo del niño hasta los 18 años, hasta que el niño esté de acuerdo en decir voy a aceptar este sexo o esto es lo que yo quiero ser. Se está ocasionando una situación en la que obviamente termina ocasionando una disrupción de la misma naturaleza y de la misma experiencia sexual del niño. Entonces, creo que también es importante. También existe otro que se llama Manual Ilustrado de la Terapia Sexual por Kaplan, se llama Helen Singer Kaplan. Este ya es un poco más viejo, pero esta autora, más que nada, nos permite relatar u observar más bien la experiencia que tuvo con aproximadamente 2,000 pacientes desde un punto de vista de sexualidad,
un punto de vista de la sexualidad también en el que se utilizaba como una manera de investigación, observar cómo la sexualidad podía, o más bien impedía que las personas tocaran diferentes temáticas o se animaran a llevar a cabo sus fantasías sexuales. Y es muy importante porque esto les permite precisamente dar este acercamiento. Y otro, que es como el desarrollo de la sexualidad, podría ser la sexualidad de los adolescentes, que es de Miguel Álvarez, donde hablan del periodo crítico de la sexualidad, que vendría siendo precisamente este aspecto de la adolescencia, ¿no? Cómo la sexualidad permite la creación de la identidad del individuo como tal. Entonces serían esas 3 bibliografías que les recomendaría para que se vayan integrando y de poco a poco induciendo un poco más a este tema tan interesante y diverso. De ser así, muchas gracias. Y principalmente, por el momento no tenemos un comentario, Francisco, sin más que agradecerte por esta enorme aportación y este tiempo y espacio que has brindado. Así que muchas gracias y principalmente también le doy gracias a las personas a las cuales siguieron la transmisión, también el compartir para que llegue a más personas de las cuales observen este contenido en el cual estamos impartiendo en la comunidad de Psicoplenitud. Y nos hace mención, Bets, gracias sus recomendaciones y por compartir estos conocimientos. De ser así, yo voy a compartir tu página ¿Sí? Y para que las personas te sigan. Y Claro. si es en algún momento el material lo puedas compartir y yo aquí a la comunidad comparto el material bibliográfico. Con mucho gusto. Claro que sí, Eric. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por ser tan excelente anfitrión. Gracias a las personas que estuvieron escuchando la transmisión, que nos siguieron con sus preguntas. Y para mí es muy importante que también se den la oportunidad de compartir este material. Creo que es importante que llegue a muchas personas y lo vean desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados. Así que nuevamente gracias por el tiempo y por este hermoso espacio en el cual me permite expresar estos temas que para mí son importantes. Un honor el que estés aquí y en las siguientes aportaciones seguir con toda aquella gama de conocimientos en los cuales las personas lleguen. Entonces, de ser así, Francisco, muchas gracias. Me despido y te agradezco de todo corazón. Este espacio está abierto a ti y cuando se llegue a requerir algún otro tema, aquí tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias, lo voy a tener muy en consideración. Muchas gracias, Francisco, y de ser así, nos vemos, hasta luego y sigan y compartan. Así que, gracias. Claro que sí, hasta luego.